Salvaje Podcast. Sí, lo que es duro es que hay países que se supone que son increíbles. Pues, mira, mi sueño, el país que más me gustaría visitar en el mundo es Irán. A mí también se me antoja mucho ir a Irán. Muchísimo, Persia. Sí. Puta, o sea, pero bueno, sí se puede ir, pero pues ya te atienes a las consecuencias. ¿Estamos grabando? Elías Gameros, esto es El Refugio, esto es Salvaje Podcast, producido por Miguel Sekeli y María Andrea Rodríguez. Hoy vamos a hablar de una canción interesante que nos va a remitir a cosas a las que no hemos llegado todavía platicando aquí. Uh-huh. Abdelkader de Khaled. Khaled, sí, bueno, es el cantante original. Bueno, ni siquiera es original porque es una canción folclórica. Quien la popularizó en los 90s, pero la versión más conocida es una versión en vivo, que de hecho me parece que se grabó en París, en un concierto, que es él, es Faudel, me parece que es otro cantante, y un cantante muy conocido también de Argelia, que ya murió, que se llamaba Rachid Taha. Todos ellos residen en París. Por esta conexión, obviamente, ¿no?, que existe entre Argelia y Francia, con todos sus bemoles, pero sí. Que existe. Es una canción, además, muy popular en Francia, de hecho. Es una canción que la mayoría de los franceses conoce por eso, porque es pegajosa, porque es popular y porque es algo con lo que ellos conviven. Claro. Quieras o no. O sea, una canción característica de la comunidad musulmana moderna, pero es una canción tradicional. Es una canción tradicional. Es algo que es muy interesante. A ver, vamos por partes. Es muy interesante cómo en el mundo islámico, árabe en este caso, del Magreb, además, se utiliza mucho eso, el retomar canciones folclóricas y volverlas populares a través de ritmos más modernos, como el pop. Pero yo sé que eso en México quizá también lo hacemos, sí, pero la diferencia es que acá son letras que hablan de cosas heroicas, hablan de cosas religiosas, hablan de Allah, hablan de en este caso, Abdelkader, que hay una discusión sobre cuál Abdelkader es del cual se habla, sobre el líder argelino que luchó contra los franceses, que yo me decanto por esa posibilidad de que sea él. En el siglo XIX. En el siglo XIX, pero también existe otro personaje, Abdelkader, que fue un líder sufí, de lo que vamos a hablar ahorita del sufismo, también de Argelia, que se dice que quizá viene de ahí. Eso también tiene cierto sentido por la conexión entre el sufismo y la música. Pero existen otras canciones, Sidi Mansour, por ejemplo, que es una canción muy popular, me parece que es de Túnez, que también se volvió muy conocida en los 90s, a pesar de ser una canción folclórica, y que también habla de Allah y que habla de su padre Allah y todo esto. Es una cosa rarísima que eso suceda en Occidente, en este mundo secular en el que vivimos, ¿no?, y que nos aferramos a que sea así. Sería muy difícil que algo así sucediera, ¿no? Que una canción que habla sobre eso, sobre la religiosidad, sobre íconos e ídolos, sobre santos, prácticamente fuera tan popular a un nivel masivo, ¿no?, que se pudiera escuchar en discotecas, o sea, no. Claro. No. Y en esos lugares es posible y sucede. Y precisamente como luego en Europa, obviamente no se entiende lo que están diciendo, pero el ritmo es pegajoso, pues también pega. Sí, el ritmo es alegre, festivo, bueno, de celebración. Es una canción que justamente es una canción que está agradeciéndole a Abdelkader, que Abderramán, por ejemplo, menciona Abderramán. Abderramán fue el personaje que funda primero el Emirato de Córdoba en España, ¿no?, que atraviesa viniendo del califato Omeya, ¿no?, muy al principio de la era islámica. Estamos hablando, me parece que el siglo VIII. El Islam, el año cero del Islam, es el que para nosotros es el 622, que es el año de la Égira, cuando Mohammed huye de la Meca a Medina, que es el siglo VII. Entonces imagínate esto, en el siglo VIII, Abderramán atraviesa de Damasco, donde tenía la capital del imperio, el califato Omeya, atraviesa todo el Magreb, o sea, el norte de África, y llega a Córdoba, en España, y funda el Emirato, y ahí lo mencionan también, ¿no?, agradeciéndolo, son como guías. Por eso me decanto más por la versión de que es el Abdelkader que luchó contra los franceses, porque el Abdelkader de la resistencia, porque
está enalteciendo a personajes importantes que pasaron por ahí o que vivieron en ese momento en Argelia, y no solo en Argelia, sino en el mundo árabe y en el mundo islámico, y que defendieron al mundo islámico. Claro. Es una locura. Venimos de hablar en el episodio pasado de Lou Reed y de Nueva York. Aquí estamos hablando de otra cosa. Antes de ese, ¿cuál fue? Ya ni me acuerdo. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Sí, sí. Al final creo que esto lo que es interesante es una canción que pertenece a un género musical que como tal tiene mucho estas menciones a figuras religiosas, a principios religiosos, a figuras y procesos históricos, y por lo tanto nos da muchísimo de qué hablar. Claro, por supuesto. El género es Rai, ¿no? Es un género de música de Argelia, sí, que mezcla música tradicional argelina con ritmos, instrumentos y procesos occidentales. Claro. Entonces, si tú escuchas esta canción, te suena muy del mundo del Medio Oriente, pero de todos modos familiar, ¿no? Es accesible. Es muy accesible y es muy fácil de escuchar y hasta un poquito pop, ¿no? Es pop, sí. Ajá. Sí. Pero es que eso es muy importante, porque Argelia, como pocos lugares en el Medio Oriente, bueno, no sé llamarle Medio Oriente, digamos en este caso en el Magreb, como pocos lugares vivieron una occidentalización brutal, ¿no? Hubo un momento en el que Argelia, no es así actualmente, por supuesto, pero hubo un momento en el que parecía más Francia que un país musulmán, un país islámico, un país árabe. Sí. Eso es muy importante, quizá más que ningún otro. Sí, el norte de África es un poco más cercano a Occidente que el resto de África, excluyendo, por supuesto, al sur, ¿no? Suráfrica, pero sí, pero dentro de eso, dentro de estos países del norte de África, quizá este es el que más vivió esta occidentalización. Actualmente es un país mucho más cerrado, más difícil de acceder, precisamente por eso, por esta historia que tenían del repudiar un poco lo occidental, ¿no? Claro. Por obvias razones, por todo lo que vivieron durante la ocupación francesa. Sí. El hombre que otra vez popularizó esta canción, porque, repitiendo, no es una canción que haya escrito él, es una canción tradicional que ya existía, que ya se cantaba, nada más que se volvió masiva, mundialmente masiva en los 90. Ese músico es Khaled, ¿no? Y él es uno de los músicos más representativos de la música argelina del siglo XX y el siglo XX, la última mitad, ¿no? Lo más reciente y lo más moderno. Correcto. Con mucha influencia de la música egipcia, sí, mucha influencia de Bob Marley, ¿no? Y ritmos más de reggae, que es un referente musical, ¿no? En Argelia, al final de cuentas. Y en Francia. Y en Francia, ¿no? Y que también se le conoce por contribuciones al pop, al blues, al jazz. Cuéntanos un poco más sobre él. A mí me encanta lo que él hace. Es un músico de verdad, es decir, es un músico que conoce de música, que sabe tocar instrumentos, que tal. No es la única canción que él tiene que retoma este folclore, ¿no? Definitivamente no solo él, hay otros cantantes que también lo han hecho, muchos. Sin duda un caso emblemático también es Fairuz, una cantante libanesa, quizá la más importante que ese país ha dado. Es una belleza impresionante lo que ella canta todavía, porque aún vive. Creo que también vive en Francia, porque igual Líbano fue un protectorado francés en algún momento. Sin embargo, ella, es una gran voz y tal, pero este cuate es un músico. Es muy importante hacer la distinción entre un músico y un cantante que solamente se dedica a cantar, ¿no? Entonces, pero siempre con este halo pop, siempre se inclina hacia eso, hacia esta accesibilidad que, a fin de cuentas, para ellos está genial, porque que esto tenga un éxito en el mundo occidental y en un país como Francia, pues es maravilloso, porque entonces amplía sus posibilidades económicas y sí, por supuesto, de popularidad. Y eso nos remite a muchas cosas, a problemáticas actuales que podríamos hablar, que no sería tanto ahorita de mi interés, la verdad, hablar de la problemática actual, o que ellos consideran una problemática actual en cuestión de inmigración, o en cuestión del crecimiento del Islam en Occidente, o específicamente en Europa, pero sí del pasado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el Islam, existen, como me supongo que mucha gente sabe, hay dos corrientes principales del Islam, ¿no? El Islam sunita, que es la mayoría de los musulmanes es la que practica, y el Islam chiita, ¿no? Son dos corrientes que se dan prácticamente a la muerte del profeta Mohammed inmediatamente, y es una problemática que tiene que ver con la sucesión
¿no? Precisamente del profeta, ¿okay? Sobre quién debería ser el verdadero califa, si debería ser un descendiente del profeta o no. Los que ganan son los que piensan que no, que son los sunís. Y la otra rama, que son los chiitas, que es predominante, hablábamos eso antes de estar en cámara, pero creo que sí iba a salir, en Irán. ¿Okay? Entonces los ayatolás en Irán entonces son chiitas, que es una minoría, pero que ha agarrado un poder brutal en Medio Oriente en los últimos años, porque tienen mucha influencia en Irak, mucha influencia en Líbano, mucha influencia en Siria. Pero ok, existe otra rama, pero no es una, ¿cómo podemos decir? Es como una vertiente, ¿no? Una vertiente, porque no es tal cual como una rama como estas dos, que es el sufismo. El sufismo es lo que uno podría denominar como misticismo islámico. Eso es muy importante. Es algo que no se conoce mucho en Occidente, más que tristemente se ha vuelto popular entre los turistas que viajan a Estambul por algunas de las prácticas que tienen, que son muy llamativas y que eso se venden como prácticas turísticas. Hay que recordar que Turquía es un país laico, por lo tanto se permite ese tipo de cosas. Sin embargo, es una práctica que en la actualidad, por ejemplo, está prohibida en países como Irán. ¿Qué es el sufismo? Ok. El sufismo, al ser este misticismo islámico, lo que busca es una relación personal con Dios a través del éxtasis, a través de ciertas prácticas ascéticas, ¿no? De practicar el ascetismo, cosa que, digo, en el cristianismo tenemos miles de ejemplos, ¿no? De San Antonio, muchos, Santa Teresa, que han llegado a este éxtasis, ¿no? San Francisco de Asís, y esta conexión con Dios a través de eso, del privarse de ciertas necesidades básicas, etc. Lo que hace más bien el sufismo es a través de la repetición de ciertos rezos, a través de un rezo distinto que el que todos ubicamos del Islam, que es el 5 veces a la Meca, ¿no? Dirigido. Esto es distinto, esto tiene más que ver con un baile, por ejemplo. Es muy famoso, los derviches danzantes, los derviches giratorios, que seguramente todo el mundo ha visto, que son estos personajes que dan vueltas con unos faldones, impresiones, una belleza, me emociona mucho, que dan vueltas y que de esa manera una de sus manos apunta al cielo y otra de sus manos apunta a la tierra, y entonces ellos se encuentran en medio y entran en un trance para tener esta relación personal con Dios, que es lo que te digo que se ha vuelto muy popular para los turistas en Estambul, lo cual es una desgracia. Pero ha habido personajes sufíes, no es como que sea una rama o una vertiente, digamos, pequeña o ajena, no. O sea, el sufí de alguna manera alguna vez fue el Islam. Era la forma. Pero, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Por la música, porque volvemos a hablar de la música. La importancia que para esta gente tiene la música para la conexión con Dios. Existen libros, por ejemplo, de Rumi. Rumi es un poeta persa, es decir, iraní, que escribía sobre esa relación de la música con Dios, del sonido con Dios, sobre la arquitectura del universo que sería en todo caso la música. Entonces, esto es importante para entender cómo ven muchos de los musulmanes o de estos países la música. Es muy distinto a como lo vemos en Occidente por este proceso secular del que hemos hablado, que nosotros en Occidente hemos vivido y que ellos no. Claro que hay países más, hay países menos en Oriente, en el Medio Oriente, pero es muy importante esa conexión. Entonces, por eso también se da la excusa y se permite hablar de Allah, de Dios, como se le quieran llamar, o de estos personajes místicos o héroes nacionales, ¿no? Que siempre van a tener que ver con la defensa del Islam, siempre, en estas canciones populares, en estas canciones pop. Okay, eso es una gran diferencia que yo, francamente, invito a que la gente se eche un clavado a escuchar a estos otros artistas, esta música. A ver, y estamos poniendo el ejemplo más accesible de todos, sin duda. Nos podríamos ir más allá y si quieres realmente escuchar música sufí, bueno, es una cosa brutal, es increíble. Digo, se basa en la repetición, en el baile, pueden ver videos de esas danzas del trance, y es la conexión con Dios, la conexión directa con Dios. Es una belleza. Además de que ellos, en ese sentido, hasta parecen descendientes, bueno, no descendientes porque es mucho más antiguo, pero parece que tiene mucho que ver con Spinoza, en el sentido de ver al mundo como un océano de amor cósmico, ¿no?
Yo sé que es mucho esto que platico puede no sonar a lo que la mayoría de la gente entiende cuando hablamos de Islam, pero existe esto y no solo es una vertiente pequeña, fue en su momento el Islam, el sufismo. Y creo que al final el ascetismo es algo que comparten básicamente todas las culturas del mundo y Sí, en especial las culturas... el budismo, por supuesto. El hinduismo. Claro. El hinduismo al final, todo el tema de los babas y estas figuras casi predicadoras que existen en la India que van recorriendo a pie, renunciando al mundo corpóreo y decantándose más bien por la pureza espiritual y el contacto con... ¿Cuántos filósofos griegos hicieron esto? ¿No? Exacto, También, o sea. por supuesto. Y ¿qué diferenciador tiene el sufismo en este sentido, en el sentido del ascetismo, con el resto, por ejemplo, de las figuras ascetas que pueden pertenecer a otras culturas? Como el cristianismo. Como el cristianismo. Yo creo que, según lo que yo entiendo y veo en el ascetismo cristiano, que obviamente para nosotros es muy cercano y lo conocemos, ¿no? Tiene más que ver justamente con eso, con el sufrimiento, ¿no? Con es decir, con el privarte de ciertas cosas como puede ser la comida, como puede ser la luz del sol, como puede ser el contacto con otras personas. Existen muchos casos como eso, el desierto, por ejemplo, la figura del desierto en el cristianismo siempre ha sido utilizada como eso, como un lugar para alcanzar un estado místico en el cual existen muchos personajes legendarios o no, que pasaron años, décadas ahí o toda su vida, ¿no? Existe la figura esta de Simón, que pasó, no sé si toda su vida, pero al menos sí muchas décadas sobre una columna, ¿no? Que hay una película, un mediometraje muy interesante de Luis Buñuel, Simón del Desierto, que merece la pena que lo vean, y sobre eso es una asceta cristiano que recibe la tentación del diablo, representado magistralmente por Silvia Pinal. La película mexicana, claro. Y entonces lo ubicamos más como eso. Es no, creo que el ejemplo cristiano por excelencia es San Francisco, ¿no? San Francisco de Asís. Entonces son los que se despojan de todo lo material y tal. Y bueno, pasan hambre, etc. En el caso del sufismo, aunque si bien sí existe eso, esta otra parte, que es lo que nos compete de alguna manera, que es el arte, que es la música, es la danza, quizás eso es una diferencia muy importante. Yo no recuerdo, y quizás estoy diciendo una estupidez y corríjanme y no pasa nada, una práctica asceta cristiana que involucre, al menos con esa, pues con esa fuerza o con esa importancia, la danza o el canto. Me parece que lo existe sobre todo en iglesias como la iglesia armenia, en la iglesia ortodoxa, sin duda mucho más, pero en la iglesia latina es menos. Entonces, este tema del sufismo enfocado en la música y bueno, es que es la música y eso tiene que ver con el movimiento y con el baile, creo yo que lo hace distinto. Creo que es una diferencia importante. Y además de que estos místicos llegaron al poder en muchas ocasiones. Sí, sí, sí. En el cristianismo, esto difícilmente. Al poder político. Al poder político. Y no hay también una connotación tal vez un poco más alegre al ascetismo sufí que, por ejemplo, al ascetismo cristiano, en donde tienen los cilicios es oscuro, y se hacen daño físico. Sí. ¿No? Bueno, O sea, también hacían... existen prácticas tanto en el sufismo como, por ejemplo, en el Islam chiita. Existe una práctica cuyo nombre no recuerdo, en la que rememoran la muerte de, me parece que es Hussein, en el que fue asesinado injustamente, que debe haber sido uno de los imanes descendientes del profeta, que fue asesinado injustamente. Entonces ellos se flagelan, ¿no? se hacen daño, etc. Pero es una práctica más bien chiita. Sí existen prácticas sufís en las que también se ejercen daño a sí mismos, pero no son tan frecuentes, o al menos en el imaginario, en lo que se conoce. Es que tú ponte a verlo, o sea, cuando uno piensa en el sufí, uno piensa en los derviches giratorios bailando, ¿ok? Sí. Y en el misticismo, ascetismo, etcétera, cristiano, entonces es una imagen
Santa Teresa en éxtasis, ¿no? O los estigmas, o ese tema más, pues sí, más oscuro, francamente. Sí, yo pienso en los penitentes de Exacto. Tasco, ¿no? Imagínate. Esa es una de las cosas más locas que pasan en México hoy en día. Es increíble Pero pues es que si el icono Dios, profeta, etcétera, del cristianismo Claro. pasó lo que pasó y por su sufrimiento nosotros fuimos salvados por su sacrificio, pues tiene toda la lógica y todo el sentido que así sea. ¿Y el sufismo convive de igual manera con estas dos ramas que describías del Islam o pertenece a una? ¿Cuál es su relación? La mayoría de los sufís, así como la mayoría de los que practican el Islam, son sunitas. Claro. Sin embargo, existen, por supuesto, chiitas que también lo practican. Lo que pasa es que como en la actualidad en Irán, que es el eje chiita por excelencia, son incluso perseguidos muchos de los sufís, sobre todo los sufís que practican este tipo de cosas como el baile giratorio y todo esto. Entonces se relaciona más con el sunismo, pero es que además vuelves a lo mismo, es que los sunitas son por mucho la rama predominante del Islam. Ahora es muy importante volver a decir que el sufismo no es una rama como lo es el sunismo y el chiismo. No, es una vertiente mística, ¿vale? Y la relación entre los chiitas y los suní, ¿cómo es? Pues no muy buena. No. A ver, no, definitivamente no lo es desde entonces. Desde el siglo VIII más o menos, sino es que no, posiblemente desde el siglo VII, o sea, desde la muerte del profeta. Imagínate tú, o sea, desde ese momento la separación, o sea, el Islam duró muy, muy poco. Se habla de aquellos primeros califas casi legendarios, bueno, no legendarios, pero que fueron los que acompañaron al profeta. Me parece que fueron 4, que es la única ocasión en la que el Islam estuvo unificado de alguna forma. Ahora, es muy interesante porque en ese momento la expansión del Islam fue muy veloz. Okay. Sí. En el momento en que esto sucedía, ellos estaban expandiendo por todo el Medio Oriente como conquistadores, básicamente, ¿no? Desde la época del profeta y todavía con los sucesores de él, pero los más inmediatos, que incluso convivieron con él. Cuando esto termina, que se crea el califato omeya con Muawiyah, ahí ya viene la separación, porque entonces los omeyas, que originalmente eran enemigos del profeta, imagínate tú, y estaban en contra del Islam, pero eventualmente se convirtieron en el califato, el primer califato islámico y el más conocido quizá. Ellos toman la vertiente suní, porque estos califas no eran descendientes del profeta, entonces les convenía que fuese esa la vertiente que tomaran. Y el chiismo se convirtió entonces en una rama, pues, de outsiders, por decirlo de alguna manera, lo fue por mucho tiempo outsider, lo fue creciendo y tal, pero es muy importante hablar entonces de la revolución del 79 en Irán, de 1979, amigos, no hace nada, hace 2 días. Sí, en el tiempo histórico. Imagínate no tú, nada. Cuando los chiitas toman el poder en Irán, en Persia. Imagínense, eso es Persia, es Irán, sí, pero Irán es el nombre real de lo que es Persia. Y es actualmente gobernado por una teocracia chiita, y con ese poder que han obtenido, siendo uno de los países más poderosos del Asia Central, pero digamos del mundo islámico, y al no ser árabes y al sentirse entonces esta parte relegada, además de no ser sunitas, tampoco son árabes, han ido ejerciendo una influencia muy fuerte dentro de otros países, sobre todo vecinos. Hablamos de Irak, un poco de Siria, de Líbano, sin duda, donde el chiismo ha crecido muchísimo. En Irak la entrada fue difícil en épocas de Saddam Hussein. Pues hubo guerra, ¿no? Todavía. Hermano, vámonos a una pausa rápida y regresamos. Esto es ¿Quién tiene la culpa?
tiene la culpa. Nadie, solo yo y yo y yo. Pero es lo mejor para poder vivir sin preocupaciones y sin buscar respuestas en 10.000 canciones. Es saber que las respuestas solo las doy yo. Las doy yo. Solo yo. Regresamos. Estamos hablando de este tema del sufismo porque una de las lecturas de esta canción de la que estamos hablando hoy es precisamente que trata sobre un místico sufí del siglo XII, ¿no? Hay básicamente dos lecturas sobre de qué trata la canción, dos opiniones diferentes y esta es una de ellas. Y la idea es que la canción habla sobre Abdul Qadir Jilani, ¿no? Gilani. Está bien. Asesiné la pronunciación. No, para nada. Como llevo haciéndolo todo el episodio. Él fue un místico, un erudito, un predicador y líder sufí que vivió entre el 1077 y el 1166. Estamos hablando de la época de oro del Islam. Claro. Que a pesar de que él es argelino, me parece. Él nació en... Él es iraní. Ah, es iraní. Perdón, no, entonces me voy para atrás. No, a ver, lo que pasa es que para ese momento estamos hablando que la capital, más allá del califato y tal, la capital cultural y científica, pues es Bagdad. Que a muchos les sorprenderá de alguna forma, porque Bagdad, cuando uno piensa en Bagdad, piensa, pues no, en un lugar, digamos, donde surge la ciencia y las artes. Sin embargo, por varios siglos, sí lo fue. El centro cultural del mundo, lo que eventualmente iba a ser Florencia, primero lo fue Bagdad, ¿no? Hay que entender, en Bagdad se crea el álgebra, los trasplantes de córnea, comida con cubiertos. Bueno, es la ciudad de las 1001 noches. O sea, hay que entender un poquito al Islam, no con ojos de ahora. Por supuesto. Okay. A pesar de que es la religión de las tres religiones, digamos, del libro, las tres religiones las tres religiones abrámicas, la más reciente, pues es una religión que ha traído mucho al mundo, mucho más de lo que uno cree. Sí. Es muy importante recalcar eso, más allá del arte y de la música y de la parte meramente religiosa y teocrática, no. Avances científicos, matemáticos, por decir algo. Todos han visto en la portada de su libro, ¿cómo se llama? Baldor o algo así, ¿no? ¿Cómo se llamaba el libro de álgebra que todos tuvimos algunas en la escuela? A un árabe en la portada. Bueno, es por eso, es Bagdad la ciudad que está retratada ahí. Sí, y estamos hablando de como 500 años después del surgimiento del Islam, que es cuando vive su esplendor. El esplendor, la época de oro del Islam. Que creo que al final para nosotros desde aquí es más difícil dimensionarlo, pero además de todo lo que mencionaste, es una religión enormemente numerosa, ¿no? La segunda, me parece que después del cristianismo es la segunda religión y me parece que es la que más conversos tiene cada año. Además, algo tiene. Y es una cosa importante, esto tiene un declive en la época de las invasiones mongolas, en la época de Genghis Khan, que si no me equivoco es el siglo XIII, creo. Cuando llegan los mongoles, que bueno, arrasan con todo lo que se encuentran y por todos lados, ¿no? Pero eventualmente, no solo el Islam, sino también la cultura, digamos, del hinduismo, incluida la cultura budista o la cultura china, eventualmente, al ser tan poderosas, terminan absorbiendo a estos invasores mongoles que terminan cada uno de ellos poniendo una dinastía distinta en cada uno de los lugares a los que llegaba, dígase Persia, dígase Bagdad, la India o China. Ellos terminan, digamos, entrando y adoptando la cultura, la tradición y la religión de cada uno de estos lugares que tenía sin duda una cultura mucho más poderosa, más fuerte que la que tenían los mongoles. Sí, creo que lo decías hace un momento y es un punto interesantísimo. Al final el Islam es la religión con más conversos. Algo hay que llama muchísimo, es muy poderosa, es muy profunda y eso sin ser muy antigua.
necesariamente, ¿no? Comparado con las otras con el dos judaísmo y el abrámicas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, una de las ideas es que la canción habla sobre este predicador sufí, que fue muy importante, como dices, capturó, no sé si capturó, pero más bien tuvo el poder político en su momento, como muchos otros líderes sufí. Místicos. ¿Qué es eso? Es rarísimo, ¿no? Exacto, eso es algo que no vemos aquí, más bien es al revés, ¿no? O era al revés en la Edad Media. En la iglesia ortodoxa, por ejemplo, pues eran muchas veces relegados. El zar, pues obviamente era la iglesia ortodoxa rusa en ese sentido, ¿no? Era el líder tanto espiritual como político, pero no un místico, nunca un místico. Exacto. O sea, Y no le podemos llamar santo porque en el Islam no hay santos, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero es una figura histórica muy importante que encabezó y popularizó y magnificó una de las ramas sufís más importantes también. y fundó alguna rama sufí. Sí, exacto. Y además creo que mucho del valor se pone precisamente en el hecho de que lo popularizó, ¿no? Convirtió a muchísima gente y la atrajo hacia su pensamiento particular. Es que, mira, es algo importante y volvemos a la música y todo este tema. En el Islam, sin duda en el Islam, en esta rama sufí, ay, disculpen, se me salió aquí. En el Islam sufí, sin duda en el Islam sufí, porque es más predominante el tema de la danza y de la música. Pero además de eso, el poder de la palabra, que ya venía del judaísmo, pero el poder de la palabra, del sonido es muy importante. La shahada, que es el rezo, digamos, el atestiguar que tú crees en solamente un Dios que es Allah y Mohammed su profeta, es eso, es la pronunciación de algo, es un sonido. El llamado al rezo, 5 veces al día, el al-adán se llama, es un canto, que en la mayoría de las mezquitas en el mundo es un canto que se hace en vivo, es decir, hay alguien cantando, ¿okay? Con bocinas y con lo que tú quieras, pero hay alguien cantando y cantando de una forma bellísima. Es una manera de utilizar la voz con unas inflexiones que no nos suenan tan ajenas, porque además permeó muchísimo en la música española, obviamente, por los 800 años que estuvieron ahí, el califato de Córdoba, los omeyas, y que ha permeado entonces en esta música flamenca y eventualmente hasta en la música mexicana. Esto es importante. Mucha de esta música de mariachi y mucho de este sonido viene realmente de la música islámica, de la música árabe. Esas inflexiones que son tan bellas y ese llamado que también nos puede sonar por una cuestión hollywoodense, que lo hacen sonar como algo así como oscuro y como es muy bello, y es la música en ese sentido la que atrae a la gente al rezo. Imagínate tú, a inclinarse 5 veces al día a la Meca, ¿no? Y cumplir con uno de los pilares del Islam, que es el rezo 5 veces al día. Es la música. Entonces, imagínate tú, a ver, la música es una gran herramienta para reclutar. Digamos lo que digamos, desde algo malo como puede ser una organización coercitiva, hasta casos como el de Gloria Trevi, por ejemplo, o hacia la religiosidad, ¿no? La música es tan atractiva, es un arte divino, es un arte tan supremo que toca cada fibra del ser humano, cada fibra de los músculos, del sentimiento, de la piel, que nos termina atrapando. Y el Islam lo ha hecho muy bien. También existen ramas en el cristianismo, desde los cantos gregorianos, no se diga en la iglesia ortodoxa, o por ejemplo en la iglesia de Georgia, los cantos georgianos, que son una belleza. Ay, no sé si me está viendo aquí todo. Que son una belleza. Enséñalo. Ni modo, no, ahorita no andamos muy recatados. La música tiene un lugar predominante, pero el Islam tiene esto muy particular, que es el llamado.
directamente. Sí, como que en esos países, en 5 puntos diferentes al día, empiezan a sonar estos cantos en bocinas que se escuchan por toda la ciudad. Aladán se llama, el canto del rezo, exacto. Y sí, la música tiene como una propiedad como de mucha cohesión. Al final, la música es uno de los rasgos característicos de cualquier cultura. Hace que la gente se sienta unida, que se sienta parte de, que se identifique. Ahora Siempre será, imagínate ¿no? llevar esa música para tener una conexión con Dios. Exacto. Una conexión divina. Sí, hay muchas cosas que el Islam hace muy, muy, muy bien. Las mezquitas, por ejemplo, son lugares mucho más relajados que una iglesia. Sí, ¿no? totalmente. Una iglesia hay que estar en silencio y bien sentadito Es y dura portarse la bien. Y arquitectura, hay al menos mucho regaño. Exacto, desde al menos de la arquitectura gótica y barroca, sí lo es duro, es fuerte. Exacto. La mezquita es distinta en ese sentido. Yo creo que no hay un lugar más bello, al menos en el que yo he estado en mi vida, que la mezquita de Córdoba, que aparte es muy particular, a pesar de ser muy grande. Dentro de la mezquita hay una capilla gótica cristiana. Es una locura. Si tienen la oportunidad de ir a Córdoba, por favor, no se lo pierdan. Es una absoluta belleza. Es como imagínate eso, una capilla gótica, cristiana, parece la entrada a una iglesia, rodeada por estos arcos moriscos, islámicos, pero aparte es muy grande, es enorme, es un laberinto. Es una belleza, de verdad. Sí, las mezquitas tienen una construcción completamente diferente a una iglesia, y una de las cosas, de las primeras cosas que te das cuenta es no hay sillas, no hay asientos. No, es en el piso, claro. Es en el piso, es un tapete, y puedes ver niños jugando y se permite, y hay gente rezando. Pero y aparte, cantos. Algo muy importante que luego, por ejemplo, nosotros que estamos en México, que no consideramos, como vemos al Islam como algo tan lejano, la arquitectura que uno ve, por ejemplo, en los edificios coloniales en México, por ejemplo, en los centros históricos son muy típicos estos que tienen como un patio central, que están rodeados por columnas y que tienen una fuente en medio. Eso es arquitectura islámica. Sí, por supuesto. Por supuesto que llegó a Andalucía, al Andaluz, que llega al Califato de Córdoba, y que eso se trae a México, ¿no? Y a América Latina, pero creo que en México es todavía más notorio. Esta arquitectura que se parece mucho a esa arquitectura islámica, a los arcos, etcétera, porque de ahí viene. Sí, por supuesto. Entonces, la conexión que tenemos con la cultura islámica es mucho más profunda de la que creemos. Mucho más. Y si consideramos que además el idioma español ha sido enriquecido brutalmente por el idioma árabe, y que no lo sabemos, cada vez que decimos ojalá, estamos diciendo prácticamente inshallah, que sería quiera Alá. Imagínense ustedes. Claro, Alá es Dios. No hay más. Alá es la palabra árabe para decir Dios. ¿No? Es el mismo Dios al que ustedes le rezan, cabrones. A ese es el mismo. Pero es mucho más profunda de la que creemos. Y es importante entender, así como en México hablamos de nuestras raíces indígenas y españolas, bueno, existe esta otra, que por supuesto que es más pequeña, más lejana, pero es importante y ahí está. Sí, la raíz española tiene sus raíces, o al menos sus influencias en el Islam, ¿no? Y entonces, bueno, una de las dos estoy interrumpiendo lecturas... mucho, amigos, perdón, estoy interrumpiendo mucho, pero les voy a decir por qué. Porque me hice un trasplante capilar. Tenía que decirlo, porque van a decir, oye, ¿por qué has salido en todos los episodios con gorra? No, tú estás bien. Porque siempre con gorra y ahora ya no. Porque el trasplante capilar, pero todavía no sale bien. Nomás quería aclararlo, paréntesis, seguimos. Gracias. No. Gracias por la actualización. No, hombre, para eso estamos. Entonces, una de las dos lecturas sobre Abdelkader es que trata sobre esto, sobre este líder místico, este líder asceta, sufí, que fue uno de los que generalizó el sufismo en el siglo XII, más o menos. Pero hay otra lectura. Hay gente que piensa que no trata sobre esto la canción, que trata sobre algo completamente diferente, vinculado también a la historia un poco menos del Islam y un poco menos del misticismo islámico, y mucho más del nacionalismo argelino, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, exacto. Este otro personaje, que es un ídolo nacional, ¿no? En Argelia, que es el otro Abdelkader, que es del que yo creo que habla la canción. Por los otros personajes. Es que es un poco distinto, es un poco complicado. Se llaman igual los dos. Se llaman igual, y él fue
además de ser líder de Argelia, pues líder de la resistencia en la época de la invasión francesa, ¿no? Hay que recordar, lo mismo, que la importancia de la época moderna de Argelia, de la invasión francesa es brutal, o sea, y viceversa, porque la influencia argelina en Francia es brutal, es enorme, aunque luego no lo queramos ver. Entonces yo pienso que va un poco más por ahí, porque además hay otro personaje mencionado también en la canción, que no sé si lo tienes en tus apuntes, porque no recuerdo el nombre, quien No fue el presidente de Argelia en el momento de la independencia, de la guerra de independencia de Argelia, ¿ok? Independencia Entonces, de los franceses. De los franceses, claro. Ya estamos hablando ya de mediados del siglo XX. Ajá. Entonces, el hecho de que mencionen a ambos personajes, uno el que estuvo al inicio de la conquista y el otro en la independencia, pues entonces ya dice mucho de que posiblemente sí va de eso. Pero Claro. el otro personaje, sin embargo, es Abderramán, que ya hemos hablado, que también me parece que hay otro Abderramán que puede ser que hable de ese, pero según yo, el Abderramán del que se habla es el Abderramán que fundó el Emirato de Córdoba, pero que estuvo en el Magreb, es decir, en el norte de África, es decir, por supuesto en Argelia, en su camino de Bagdad a lo que ahora es España, al Andaluz. Pero si no es él, entonces sí es un Abderramán más moderno que también tiene entonces ya que ver con este otro tema de la independencia de Francia. Lo irónico es que la versión más conocida de esta canción, y la mejor, la verdad, es la que está en vivo a finales de los 90s en París. Sí. Que si el comentario fuera sobre... Sí, es como cuando los Tigres del Norte cantan La Jaula de Oro en Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, que al final, a ver, tú ves la posibilidad de que al ser una canción popular, al ser una canción vinculada a las creencias y vivencias de un pueblo completo, tenga un poco de las dos, es decir, que se haya ido construyendo con influencia de las dos historias o haciendo comentario a los dos personajes al mismo tiempo. Sí, puede ser, pero por otro lado también puedo pensar en que quizá tiene que ver, por ejemplo, con esto que en México conocemos como los corridos revolucionarios, ¿no? Que es que se habla de personajes históricos, aunque el corrido va relatando más bien una historia. Esto realmente es como una especie de alabanza, les está pidiendo que lo guíen y que, ¿no? El personaje que canta le pide a estos personajes que lo guíen y que lo abracen, ¿no? Que lo encaminen y que lo lleven por el buen camino. Sin embargo, puede ser que tenga más que ver con eso, con este tipo de canciones nacionalistas que hablan de héroes nacionales. No lo sé. Yo pienso que va por ahí. Vamos a ver esta segunda versión de forma general. Este es el segundo Abdelkader. Este vivió no en el siglo XII, sino en el siglo XIX. Él vivió durante la época en la que Francia invadió a Argelia a la primera mitad del siglo XIX. Su papá fue uno de los líderes de la resistencia frente a la invasión francesa y después él tomó el lugar de su papá. Fue dirigente militar, ¿no? Dirigente de las tropas argelinas durante esta invasión francesa y logró, a través de sus victorias militares, que Francia capitulara y se firmara el Tratado de Desmichel, en 1834, que haría que Francia se retirara de Argelia de esta primera invasión. Después, Abdelkader, este segundo, se quedó al frente de la dirección política de Argelia y, bueno, después Francia traicionaría los tratados que firmó en el 34, volvería a invadir y, como describías, Argelia sería una colonia francesa hasta entrado el siglo XX. Abdelkader, al final, perdió, tanto ganó desde la resistencia a Francia como perdió contra Francia, ¿no? Y terminó exiliado en Turquía, estuvo también en Damasco, ya después de que Francia había capturado el poder en Argelia. Sí, correcto. Sí, es uno de estos personajes que se dan mucho, que son más los personajes que tienen que ver con la resistencia y con la martirización en ese sentido, ¿no? O sea, no son los que alcanzan el triunfo bélico o que logran detener la invasión, pero que sí se vuelven un referente moral, ¿no? Ahora que hablamos de Argelia, quizá me estoy saliendo un poco, pero de Argelia y Francia me recuerdo la novela de
Albert Camus del extranjero. Pasa en Argelia. Sucede ahí, exactamente. Es una novela francesa que se desarrolla en Argelia. Correcto. Es que, bueno, es lo mismo. Es que la influencia entre un país sí. tuvo un país y otro es brutal. Sí. Como sucede normalmente en los países que son colonizados por otros. No podemos negar la influencia que la India tiene en Inglaterra. O que el caso de México y España es distinto porque nosotros, al tener una potencia como la que tenemos en el norte, más bien creo que nuestra influencia es hacia allá. Sí, todas tienen como esas complejidades que las vuelve únicas, esa relación entre colonizador y colonia. Totalmente. Pero estoy de acuerdo, al final es imposible desvincular eso y habrá algunos casos, habrá algunos ejemplos en donde es más débil, tal vez, ¿no? Pues Camboya, por ejemplo, y Francia, no sé qué tal. Sí, exacto. ¿No? No sé qué tal sea la relación, por ejemplo, con las pocas colonias portuguesas fuera de Brasil y el Portugal actual, ¿no? Pero en cambio hay estos países que los dos son países enormes, geopolíticamente muy importantes para las culturas a las que pertenecen. México y España, en ese caso. México y España y Argelia y Francia. ¿No? La India e Inglaterra creo que también es un excelente ejemplo. Totalmente. Son países que son líderes en sus regiones, que tienen poblaciones grandes, que significan cosas importantes para culturas mundiales y por lo tanto la conexión que tienen es muy fuerte. Y muy compleja. Muy compleja y cada una con una complejidad diferente. Sí, empezando por el hecho de que, la colonización es diferente. No podemos comparar, no porque una sea mejor que la otra, ni mucho menos, obviamente, pero no podemos comparar la colonización del siglo XIX, la colonización en general europea del África y de Asia del siglo XIX a la colonización nuestra del siglo XVI. Claro. No es la misma. O sea, al final la colonización, por ejemplo, española durante esta etapa del siglo de oro español en donde se vivieron su plenitud, era muy diferente a la de los otros países. Los españoles, como podemos ver aquí, llegaban a un lugar y se mezclaban y buscaban que esas personas copiaran sus formas de vida y sus estructuras generales. Los ingleses, en cambio, llegaban, limpiaban, ¿no? Por así decirlo, hacían a un lado y construían lo suyo. Y tú lo puedes ver hasta la fecha en la India. Vas caminando y de repente son edificios gigantes, británicos. Y a veces me pregunto si algo tendrá que ver el protestantismo con el catolicismo o esa diferencia que existe. Yo pienso que sí. Yo también pienso que sí. Creo que Estados Unidos es el ejemplo de eso, ¿no? De la influencia protestante en una cultura en particular. Los portugueses, por ejemplo, colonizaban los puertos principalmente. Eran como ellos eran navegantes. Claro, total. Básicamente buscaban controlar puertos. El caso de Brasil es bastante atípico. Me parece que se tardaron mucho en llegar a lo que hoy pensamos que es Brasil. En ese tamaño de territorio. Exacto. Pero además, los católicos, ya sé que no estamos saliendo mucho, pero bueno, los católicos, al sentirse amenazados en ese momento por la Reforma en Europa, ¿no? Por perder tantos adeptos y tal, con esto que había pasado con Lutero, sí era importante afianzarse en otros lugares. Por supuesto. Y qué mejor que en estos territorios nuevos, América Latina, para obtener nuevos adeptos. Entonces, el hecho no es que no haya habido un exterminio, lo hubo, con otras características, pero era importante la conversión de los pueblos originarios, muy importante, porque si había una amenaza muy fuerte del protestantismo y de los luteranos contra la Iglesia Católica, entonces esto les vino, ahora sigue como anillo al dedo. Sí, por eso los reyes españoles son los reyes católicos, son los héroes católicos. Son los defensores, y Felipe II es el líder de la Contrarreforma, ¿no? Exacto. Y bueno, nosotros fuimos una consecuencia de esa Contrarreforma, no solo consecuencia, fuimos quizá lo que salvó a la Contrarreforma. Sí. Al final el efecto dominó, ¿no? Totalmente. Y cómo llegó y aplicó aquí. Sí, creo que al final esto está enmarcado en otra cosa completamente diferente a la primera lectura, a la lectura sufí mística. Esto es nacionalista. Totalmente. Tiene más que ver con la actualidad, con lo que se vive en la actualidad, con estos territorios mal diseñados, mal divididos, que poco tienen que ver con la cultura y que tienen más que ver con una cuestión de recursos, ¿no? Que tiene cada país, dígase petróleo, dígase gas,
que con eso, con culturas o con religiones. Imagínate, ahorita que hablamos del chiismo, en el momento en el que dividen Irak y el imperio persa y todo esto, y muchos de los lugares más sagrados para el chiismo quedan en Irak, por ejemplo. ¿Por qué no quedan en Irán, no? Cuando es suyo, es su cultura. No se ha respetado eso nunca, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso pasa en todo el mundo. Y sigue sucediendo, y las consecuencias en la actualidad las estamos viviendo. Sí, y al final la primera lectura tú describías la profundidad religiosa y el hecho de que hablaba sobre una vinculación a Dios y una cercanía a la religión y cómo la misma religión se fue expandiendo a través de este tipo de mensajes. Esto es algo totalmente diferente, pero al mismo tiempo muy similar porque te habla más bien del establecimiento de un Estado-nación que llegó al panorama como país independiente muy tarde. Pero hay algo muy importante en lo que estás diciendo. A principios del siglo XX, la mayoría de los países, digamos, árabes o musulmanes buscaban esa creación del Estado-nación secular, laico, ¿okay? Porque así lo veían. Incluso tenían una admiración muy grande hacia los Estados Unidos. La tradición que vino después fue otra cosa y a ver, el caso de Atatürk en Turquía, que no puede ser que el Imperio Otomano, la capital del Imperio Otomano, ¿no? Que fue el estandarte y defensor del Islam por siglos, de pronto, ya queremos ser occidentales. Incluso en muchos países empezaron a prohibir el turbante, empezaron a prohibir, obviamente, el tema de los ¿cómo se llama? De cómo se cubren las mujeres, nomás se me fue el nombre, perdóname. Es decir, estos países eran más occidentales en ese momento y que eventualmente cambió todo. Y dijeron, no, ¿sabes qué? No vamos por aquí. Hay que regresar a esta otra parte. Hay que regresar a la teocracia. En muchos países sí teocráticos, en otros no. En otros solamente dictaduras no necesariamente teocráticas, porque no gobernaba un imán ni nada, pero sí en el que la religión tiene un papel predominante y donde existe incluso la policía islámica para que se cumpla la Sharia, que es la religión islámica. ¿No? Ajá. Sí, que al final creo que nos remite otra vez a la teoría de que podrían ser las dos visiones sobre esta canción, porque es la construcción de la nación a través del vínculo con moderna, a través del vínculo con lo tradicional religioso primigenio. Sí. Que al final creo que tenemos que considerar que al ser una canción popular que ya existía antes de su grabación, antes de que se popularizara en el resto del mundo, la gente no canta las cosas en vano, ¿no? Tiene un significado profundo que puedes trazar con símbolos y significados específicos. Entonces, digo, por eso y adquieren una fuerza poderosísima al momento de ser cantados. Al momento de ser escritos y al momento de ser cantados. Vámonos con eso a una pausa y regresamos en un minuto. Esto es Fuego Fatuo. Vamos a escuchar Fuego Fatuo, la parte en la que habla de Ismael y de Agar. Hoy ha muerto mamá, o quizá fue ayer. No lo sé, quizá haya sido ayer. Creía ser el extranjero caminando por Argel, pero duele en serio no volverla a ver. Así murió mamá en un seco mes de julio. En verano duele más, dolería incluso nacer. Los dos nacimos en invierno en el norte de México. Fueron días fríos, o eso me hicieron creer. Esos labios son tus cedros
cielo es Agar en llanto eterno. ¿Y quién será? Será Ismael en el desierto. ¿Y qué será? Contigo poco sabe a todo. Y es verdad que rezo a diario, pido al cielo y a tus santos por tus manos que son mías, esas manos que no pueden morir. ¿Y quién será? Será Ismael en el desierto. ¿Y qué será? Contigo poco sabe a todo. Hoy ha muerto mamá, o quizá fue ayer, no lo sé, quizá haya sido ayer. Eso fue Fuego Fatuo y estamos de regreso un minuto después. Canciones como estas, música árabe como esta, ¿qué tipo de instrumentos utilizan que tal vez no conozcamos nosotros? Mira, no soy definitivamente el indicado para hablar de eso, porque no lo sé, me parece que el laúd. A ver, la guitarra tiene un origen árabe, eso es importante también saberlo. Dentro de lo que hablábamos, ¿no? De la aportación islámica a la cultura occidental, que es muy grande. No lo sé, la verdad no lo sé. ¿Y los ritmos, los tonos? Existe esa parte de los tonos, estos como semitonos y tal, extraños, que bueno, que a uno le pueden parecer extraños, que sin embargo, como ya lo decíamos, es una relación extraña la que tenemos los occidentales con la música islámica. Digo islámica para abarcar no necesariamente lo que no solamente es árabe. Hay que recordar que los árabes son la minoría de los musulmanes en el mundo, a pesar de que la gente cree otra cosa. La relación es extraña primero porque se le relaciona con algo ajeno, ¿no? Este tema orientalista de algo hasta oscuro, misterioso, que no quieres tener cerca, ¿no? No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Por Hollywood y tal. Sí, una construcción gringa artificial totalmente sobre el mundo. Son los enemigos, ¿no? Supuestamente. Pero, por otro lado, también tenemos una relación muy cercana, sobre todo los que venimos de países latinos, por esa influencia que tuvo en la música española y que eventualmente vino muy claramente en el caso de la música mexicana, en el mariachi. A ver, no en todo, no es que si escuchas una canción de mariachi y ya esté ahí la música árabe, la influencia de la música árabe. No, hay ciertos sonidos, ciertas melodías que sin duda tienen una influencia árabe muy clara. Incluso en este sonido que a veces se piensa esta mezcla extraña que existe entre el country y la música mexicana en cantantes como Johnny Cash, por ejemplo. ¿No? O sea, existe una influencia de la música árabe ahí que obviamente viene de España, viene por México y que eventualmente permea en sonidos como esos. Entonces, es más cercana de lo que creemos. Sí, claro. Todo está influenciado e interconectado. A mí este género en particular del que hablábamos, el ray, me hace pensar en algo que a ti no te gusta, pero son los corridos tumbados, los corridos bélicos, ese tipo de cosas. Sí. Al final son los mismos procesos, es tomar elementos culturales, rasgos identitarios muy definitivos y adecuarlos a lo que escucha el resto del mundo, o al menos el resto del mundo en el sentido comercial. Pero es que siempre ha sucedido así, o sea, por supuesto. Dentro del rock, los casos son muchísimos. O sea, la música que uno podría denominar folclórica, que obviamente depende de cada país, ¿no? Y de su folclore, se ha utilizado. Bueno, en México tenemos un caso clarísimo con Caifanes, por ejemplo, ¿no? Con esta mezcla de la música mexicana con el rock. Ya hemos hablado mucho de los Beatles, ya hablamos, o sea, sí, la música folclórica, ya sea del país que sea, se ha utilizado, se ha agarrado, se ha manoseado muchísimo, y no lo digo de una mala manera, al contrario, pienso que está bien. Yo no creo en la estupidez de la apropiación cultural. No, al final, por ejemplo, ves el rap que empieza haciendo ritmos africanos con cadencias africanas. También, el reggae.
¿no? Totalmente. El reggae, aparte con la influencia que tiene de toda la cultura judía, ¿no? Pero bueno, es otro tema que, de hecho, luego deberíamos hacer un tema que habláramos Sí, de reggae. Apúntenlo. Por la historia del reggae es más interesante de lo que la gente cree. Pero que, sí, a mí ese tema de la apropiación cultural, lo que me parece una reverenda babosada, de gente que está muy aburrida y pues nomás está buscando qué hacer. Hay mucha hoy en día. Gente aburrida. Yo sí me aburro a veces, pero bueno, pero menos dando esas pendejadas. Pero, odio aburrirme con todo mi corazón. Sí. No, está bien, a veces está bien. Tú eres como Baudelaire, que el tedio, el hastío era lo peor que existía. Pero bueno, a lo que voy es que se ha utilizado mucho. Podemos hablar de grupos como Jethro Tull, donde escuchas música celta, etcétera. Ok. Desde música japonesa, desde música... Bueno, los Beatles con la música de la India. ¿Eso fue apropiación cultural? Pues sí lo fue. ¿Y qué tiene de malo? Nada. El arte, la música es de todos. Tómenlo si quieren. Si alguien más se va a enojar, pues si se enoje, ni modo. Pero tómenlo para hacer cosas más interesantes. Porque si todos nos quedamos solo con lo que tenemos en nuestro folclore o en nuestro entorno, pues ¿qué? Solamente vamos a repetir lo mismo y va a ser una constante repetición. Sí, de acuerdo, ¿no? Es para tender puentes, celebrar felicidad. Pues miren, en esa bonita nota nos quedamos. ¡Preciosa! Elías Gameros de The Shelter. Yo soy Fernando Sekeli Aburto. Allá atrás está Miguel Sekeli Aburto, el mejor productor de México y si nadie más lo dice, el mundo. Y de Argelia. Sigan a El Desorden Studio, sigan a Salvaje Podcast, échenle un ojo a lo que hace The Shelter. Gracias también a María Andrea Rodríguez. Y aquí seguimos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Frente a ti, que arda frente a ti. Que el cielo quede gris y no aguantes mi olor. Frente a mí, que ardas frente a mí. Salvaje Podcast.